Vamos a empezar. El primer tema que vamos a trabajar es relaciones y funciones. ¿Ok? Entonces, ustedes ya estuvieron definiendo qué es una relación, qué es una función, pero si no, bueno, vamos a estar viendo a lo largo de las clases, vamos a ir definiéndolos. Antes de empezar con estas definiciones, pues tenemos que ver otras. ¿Cuál sería la primera? Lo que es una definición de la recta numérica. Pero bueno, entonces nosotros para poder definir esto, ¿qué es la recta numérica? Lo vamos a definir en dos partes. Si se dan cuenta aquí, vamos a definir lo que significa recta y lo que significa numérico. ¿Qué es una recta? Bueno, una recta es una línea que en este caso consta de una sola dimensión, que está compuesta por una sucesión infinita de puntos. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí tenemos una sucesión infinita de puntos, pero al decir que es infinita, quiere decir que entonces existen varios puntos intermedios en este caso. Entonces, si nosotros empezamos a rellenar con más puntos esta recta, pues vamos a llegar a lo que es esto, ¿ok? ¿Y qué significa numérico? Bueno, numérico en este caso es un adjetivo que está vinculado con los números, ¿ok? Entonces, a partir de estas dos definiciones, nosotros podemos definir lo que es la recta numérica. En este caso también es conocida como la recta real. Y bueno, ya que pues consta de puros números reales, ¿no? Entonces, en este caso, es una línea recta en la que es posible contar con el conjunto de los números reales. Es por eso que se le conoce como recta real. Y aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos nuestra recta, tenemos el 0, aquí tenemos los números enteros positivos y los números enteros negativos. Pero ustedes se dan cuenta, pues esta está abarcada por más números, que en este caso, bueno, serían los números racionales, irracionales, hasta rellenarla por completo y formar la recta real, ¿ok? Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver esta línea, aquí me está marcando un número que no es entero, en este caso, pues es un número real, ¿ok? ¿Cómo vamos a ubicar los números diferentes de la recta? Primero, vamos a empezar por los más sencillos, que son los números naturales. Para empezar, vamos a marcar el 0, un punto en la recta al que le llamamos 0, y dividimos el segmento en rectas, si se dan cuenta aquí, todos de la misma longitud. Cada uno va a representar una unidad que separa un número del siguiente. Entonces, esa es la primera idea. Vamos a separar nuestra recta y vamos a dividirla en segmentos. Siguiente. Empecemos. Ok. Y bueno, en este caso, una vez que ya dividimos nuestra recta, bueno, vamos a ir poniendo los números, en este caso naturales, son los enteros positivos, que me van a representar a los números naturales, si se dan cuenta que tenemos acá. Y bueno, de la misma forma, una vez que que hicimos con los números naturales, lo vamos a hacer con los números negativos, ¿ok? Formamos nuestra recta, hacemos la partición, ponemos el 0 y empezamos a poner los números negativos, enteros, ¿ok? Bueno, por ejemplo aquí, en este caso, pues los siguientes números racionales, los cuales incluyen los números enteros y naturales. Y bueno, aquí podemos ver estos son los números. Por ejemplo, aquí tenemos el 0, está dividido por varias rectas. Por ejemplo, aquí tenemos el 1.7, que son 17 décimos, que este es un número racional. O por ejemplo, aquí dividimos nuestra recta en quintos, perdón, y bueno, me está representando aquí el menos 2 quintos. El siguiente, bueno, una característica importante de la recta numérica es que está bien ordenada. Es decir, si un número está a la derecha o izquierda de otro, sabremos si es mayor o menor que ese número. Por ejemplo, aquí en este número tenemos que este número está a la derecha del 0, es decir, el 1 es mayor que el 0. O por ejemplo, aquí el 4 está a la derecha del 3. Bueno, entonces quiere decir que el 4 es mayor que 3.
O por ejemplo, si yo lo leo al revés, si el 2 está a la izquierda del 4, bueno, entonces quiere decir que el 2 es menor que 4, ¿no? Y a su vez, por ejemplo, el 1 está a la izquierda del 5, entonces quiere decir que el 1 es menor que 5. Eso es lo que me quiere decir, que esa es una característica importante de la recta numérica, en este caso, que está bien ordenada. Es decir, existen los números mayores o menores. Entonces, pues, ¿qué aprendimos? Pues ya vimos, una recta es una alineación infinita de puntos que van en la misma dirección. Así, la recta numérica es una recta en la que cada uno de sus puntos le podemos asignar un valor al número real. En este caso, cada punto de la recta numérica le podemos asignar un valor real. Y bueno, de tarea, pues ustedes van a conseguir hojas milimétricas y van a dibujar la recta numérica, en este caso, y van a representar los siguientes números, serían estos. Vamos a continuar. Definición de segmento. Tenemos que se considera segmento a un tramo de recta que se puede o no puede ser dirigido o orientado. A ver, ¿qué entendemos aquí? Ya vimos lo que es una recta, es una sucesión infinita de puntos. ¿Qué va a ser segmento? Simplemente va a ser un pedazo de esa recta, ¿ok? Y en este caso, bueno, nosotros tenemos que nuestros segmentos pueden tener alguna dirección o no. Eso es lo que significa puede ser dirigido o no, ¿ok? Y por ejemplo aquí, nosotros el que nos interesa en este momento es el segmento dirigido. ¿Qué tenemos aquí? Cuando se refiere a la longitud de un segmento se considera como una cantidad relativa. Sin embargo, si se refiere tanto a la longitud como al sentido de un segmento, se denominará segmento orientado. Es decir, si nosotros, longitud, ¿qué es? Es un pedazo, es un segmento, pero donde se considera una cantidad relativa, es decir, un número, o sea, cuánto mide ese segmento. Sin embargo, si se refiere tanto a la longitud como al sentido de un segmento, en este caso vamos a denominarlo como segmento dirigido. Es decir, estamos considerando segmento, un pedazo de longitud y una dirección, como lo podemos ver aquí. Y entonces, por ejemplo, que ustedes se dan cuenta, es decir, un segmento orientado es aquel cuyo sentido puede ser elegido. ¿Ok? Nosotros, por lo regular, pues nosotros elegimos el sentido positivo, es decir, que vaya hacia el lado derecho, ¿no? Entonces, y usualmente, ¿cómo definimos ese sentido? Pues simplemente colocando una flecha en el lugar del segmento, como apreciamos aquí en la figura. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, la recta ABCD, los puntos ABCD. Así, el segmento de recta está orientado como lo indica la flecha, ya lo vimos, ¿no? Lo cual significa que cualquier longitud medida de izquierda a derecha sobre la recta se considera en sentido positivo. Es decir, si nosotros elegimos cualquier longitud leído de izquierda a derecha, va a ser positivo porque pues es el sentido que nosotros tomamos aquí. Y bueno, cualquier longitud medida de derecha a izquierda se considera como sentido negativo. Es decir, si voy, por ejemplo, de B a A, pues se va a considerar como negativo. ¿Por qué? Porque va en sentido contrario de la flecha que estamos tomando aquí. Ahora sí. Por lo tanto, en este caso, si ustedes se pueden dar cuenta, el segmento AC es positivo. El segmento AC, o sea, porque vamos de A a C. O sea, que estas letras, ¿qué nos indican? Que si AC quiere decir que entonces voy de A y llego a C. Entonces, por ejemplo, ustedes se dan cuenta aquí que vamos de A a C, pues quiere decir que esto es positivo. Ahora, mientras que el segmento de A es negativo, es decir, voy de A a A, voy de A a A. Entonces, quiere decir que esto es negativo porque parte de D, perdón, y llego a A. Entonces, por ejemplo, aquí, entonces, ¿qué es lo que podemos tener? Ustedes se dan cuenta, AD, da segmento, bueno, como longitud, mide lo mismo como longitud el segmento de A. Exactamente lo mismo,
Pero en sentido, bueno, en este caso podemos decir que el segmento se indica que el segmento AD es igual a menos de A por tener sentidos contrarios, ¿no? O sea, como longitud es la misma, pero en este caso como segmento pues son diferentes. Ahora, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, nosotros aquí consideramos la posición de los otros puntos marcados en el segmento. En este caso aquí tenemos A, B, C y D. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, aquí que AD, o sea, vamos, es decir, vamos de A a D. ¿Qué va a ser? Pues me dice que es igual a AB, o sea, este pedacito, o sea, de A B, o sea, todo este pedazo más BD, o sea, de aquí a acá. Es decir, el segmento AD lo conformamos con la suma del segmento AB más BD. ¿Están de acuerdo que me forma el total AD? O por ejemplo aquí, AD, aquí está, es igual a AC más CD, o sea, similarmente como este caso. Asimismo, por ejemplo aquí, AB, tenemos aquí AB, es igual a AD más DB. Ustedes pueden decir, pero ¿cómo se cumple esto? Pues bueno, aquí tenemos la prueba. Pues nosotros sabemos que DB, en realidad, o sea, este segmento DB, pues es el negativo de BC, ¿verdad? O sea, si yo voy de D a B, va a ser, va a ser lo mismo, pero con signo diferente de ir a B, de partir de B y llegar a D. O sea, que es lo que tenemos aquí. Tenemos DB es igual a menos BD. Entonces, pues, ¿qué tenemos? Que AB es igual a AD menos BD. Eso es lo que tenemos aquí. Simplemente sustituimos esto. El AD, el DB, pues simplemente lo representamos como BD. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Quiero que noten bien esto. O sea, yo tengo todo el segmento AD. Acá está, el segmento AD. ¿Ok? Pero yo le estoy quitando el segmento BD, o sea, le estoy quitando este pedazo. Entonces, ¿qué sobrevive? Pues el segmento AB, acá está, es lo que llegamos aquí. Y bueno, similarmente ustedes también pueden probar estos. ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes lo van a hacer de tarea, pero pues simplemente es utilizando esto mismo que tenemos aquí. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos AB, AC y CB, ¿no? Pues si tenemos CBA, bueno, entonces esto pues, hay que representarlo como menos BC y ver que se cumple, ¿no? O por ejemplo aquí tenemos que AC es igual a AD más DC. Ah, pues lo mismo, al DC lo vamos a representar como menos CD, o sea, ir de aquí para acá. ¿Ok? Y entonces, haciendo las operaciones, ustedes se van a dar cuenta que es lo mismo, que se cumplen estas propiedades. Bueno, vamos a definir lo que es el valor absoluto. ¿Qué significa? ¿Qué es el valor absoluto? Pues nosotros tenemos en este caso, vamos a seguir viendo esto, más adelante vamos a estar viendo su gráfica del valor absoluto, pero ahorita me interesa definirlo. ¿Qué es el valor absoluto? Pues si se dan cuenta, se representa entre estas barritas, son las que se conocen como valor absoluto, y tenemos algo aquí adentro, en este caso es una variable. Esto me dice que esto va a ser igual a ¿quién? A esta misma variable x. Sí, ¿qué pasa? Si esto que tengo aquí es mayor o igual que cero, es decir, si es positivo o cero, ¿no? Entonces me va a decir que cuando tenga yo esto, me va a regresar al mismo siempre y cuando esto que tengo aquí adentro es mayor o igual que cero. O va a ser el negativo, o sea, simplemente lo voy a multiplicar por un signo menos a lo que yo tengo aquí adentro. Si, ¿qué pasa? Si este valor que yo tengo aquí es menor que cero, es decir, es negativo. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el 5, ¿no? O sea, el valor absoluto de 5. Primero vemos, ¿el 5 cómo es? Ah, pues cumple esto, es mayor que 0, bueno, ¿no? Entonces quiere decir que me lo lleva al mismo, o sea, simplemente lo reescribo, lo que tengo aquí, entonces quiere decir que esto es igual a 5. O por ejemplo aquí, el valor absoluto de 2. Vemos el 2, pues si es igual, es positivo. Entonces estamos en este caso, ¿no? Quiere decir que entonces me dice que escribe exactamente igual, a 2. O por ejemplo aquí, el 0, el valor absoluto del 0, pues también cumple este caso, ¿no? O sea, quiere decir que está en este caso, si x es igual a 0. Entonces simplemente
escríbelo como está, 0. O por ejemplo aquí ya cambia, ¿no? Tenemos el valor absoluto de -8. ¿Qué pasa aquí? Pues simplemente le está cambiando de signo. O sea, me está diciendo que este -8, pues estamos en este caso porque simplemente es un valor que es menor que 0, es negativo, ¿no? Y entonces por ser negativo, ¿qué me dice? Escríbelo, escribe ese número, pero multiplicándolo por un signo menos. O sea, aquí está este menos que tenemos aquí, es este menos que tenemos acá, ¿no? Y escribimos el numerito que tenemos aquí, que en este caso es -8, acá está, ¿no? Y entonces hacemos la operación, sabemos que menos por menos es más, y esto me llega al 8. Es decir, cuando tenemos algo aquí negativo, pues simplemente le cambiamos de signo, se vuelve positivo. Y ustedes se pueden dar cuenta aquí, por ejemplo, en este ejemplo, es lo mismo, ¿no? El -2, simplemente le cambiamos de signo y se vuelve a 2, que es lo que les decía que pasó acá, ¿no? Y pueden notar que, por ejemplo, aquí yo tengo el valor absoluto de 2 y el valor absoluto del -2, pues ambos me dan 2. Eso quiere decir que entonces, que no importa el número que yo tenga aquí, tanto su positivo como su negativo en valores absolutos, me van a llevar al mismo valor, es decir, son iguales. O sea, ¿qué puedo decir aquí? Que el valor absoluto de 2 es igual al valor absoluto del -2. ¿Por qué? Porque me regresan al mismo valor, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que significa valor absoluto. Entonces, seguimos. La distancia, vamos a ver lo que es la distancia entre dos puntos en la recta numérica. ¿Qué tenemos? Bueno, primero, vamos a tener dos casos en vamos a tener dos casos. ¿Por qué? Porque la primera parte es ver la distancia entre un punto y el origen. ¿Qué pasa? ¿Cómo calculamos la distancia entre un punto y el origen? Entonces tenemos el primer caso. O sea que en este caso, obviamente, al decirme que es la distancia entre un punto y el origen, quiere decir que un punto, en este caso A, me representa el 0, es decir, es el origen, ¿no? Y en este caso, en el primer caso, quiere decir que el otro punto está a la derecha del 0. Es decir, vamos a tomar la distancia entre este segmento, entre el origen, entre el 0 y un valor que está a su derecha. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a calcular? Pues como notación nosotros vamos a escribir esto, que la distancia de un punto A a un punto B, eso es lo que nosotros queremos calcular, entonces esto va a ser así, la distancia que va de A a B. Y notemos aquí, A siempre va a ser el punto izquierdo de entre estos dos, ¿ok? O sea, se tiene que ir en este orden. A es el punto menor y B es el punto mayor, ¿no? Así como nosotros lo debemos tomar. Entonces, en este caso, bueno, en mi ejemplo es la distancia que va del 0 al punto B. ¿Y pues quién va a ser? Pues va a ser siempre el mismo B, me va a regresar a este valor. Por ejemplo, la distancia que hay del 0 a 5, pues simplemente va a ser 5, o sea, es lo que me dicen. Entonces, si tenemos este caso, el primer caso del calcular la distancia entre el 0 y un punto, simplemente va a ser el mismo, pero donde este punto esté a la derecha del 0. Y el caso 2, bueno, pues es cuando el punto se encuentra a la izquierda del 0. Lo vemos aquí. Tenemos que el punto se encuentra en una posición negativa, es decir, porque se encuentra a la izquierda del 0. Entonces, en este caso, bueno, pues ¿cómo vamos a calcular esta distancia entre estos dos puntos? Pues otra vez, la distancia de A a B, aquí lo vamos a definir como va a ser el valor absoluto de B. Aquí veíamos, aquí era B simplemente. O sea, no me importaba porque al final de cuentas ahí me va a dar un número positivo porque B está a la derecha del 0, ¿no? Quiere decir que es positivo. Y bueno, si yo lo tengo aquí como la distancia de B, pero donde A en este caso ya es el 0, entonces quiere decir que eso va a ser igual al valor absoluto de B. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la distancia del 0 a B, la distancia de B. Y bueno, nosotros a lo mejor lo podemos definir así como de B a 0, ¿no? Por decir que B está a la izquierda, ¿no? Pero bueno, no importa, me va a dar exactamente lo mismo. Por ejemplo, aquí la distancia que hay del 0 al -3, ¿no? Pues ¿quién es? Pues es igual al valor absoluto de -3.
Y bueno, ya sabemos que un valor negativo entre valor absoluto simplemente me dice cámbiale el signo y me llega al 3. Y bueno, vamos a ver unos ejemplos. A ver, aquí entonces. Por último, bueno, podemos decir que en conclusión la distancia entre dos puntos se define como la diferencia de la posición de cada punto y al resultado que se le aplica el valor absoluto. Por ejemplo, aquí la distancia de AB simplemente va a ser el valor absoluto de A menos B, es decir, vamos a restar los valores que yo tenga aquí y el resultado, bueno, vamos a representarlo por valor absoluto para que no tengamos problemas. Si ustedes recuerdan, la distancia es una unidad positiva, entonces ustedes saben que si yo resto 2 puntos aquí, pues puede darme algo negativo, ¿no? Para evitarnos eso, pues simplemente le ponemos las barritas de valor absoluto para volverlo positivo. Y saben que, por ejemplo, si esto fuera positivo, bueno, pues al final de cuentas el valor absoluto pues va a ser positivo, o sea, me regresa al mismo, recuerdan por la definición. Entonces, por ejemplo, aquí, ejemplos. Por ejemplo, aquí yo quiero calcular la distancia que va de -2 a 5. ¿Vemos? ¿Qué tenemos? ¿Cómo se calcula? Pues tenemos entonces, me dice que por definiciones va a ser el valor absoluto del punto A menos el punto B. ¿Quién es el A? Pues el -2. ¿Quién es el B? El 5. Entonces aquí en este caso, pues, ¿qué tenemos? -2, eso es lo que me dice, el punto A es el -2. Y luego me dice réstale, acá está, el siguiente punto, el punto B, que es el 5, acá está, ¿no? Entonces tenemos esta diferencia. Entonces aquí tenemos signos iguales, pues se suma, ¿no? 2 más 5 son 7 y me quedamos con el signo negativo que tenemos acá, ¿no? -7. Es decir, entonces la distancia entre el -2 y 5 es el valor absoluto de -7, que es igual al 7. Acá está, ¿no? Ahora, pues ¿cómo lo vamos a comprobar? Pues vamos a hacer, ustedes conocían el clásico saltito de las ranitas, ¿no? Ir contando a ver cuántas unidades nos tomaba llegar de un punto a otro. Por ejemplo, aquí tenemos el -2, que es el que nosotros queremos encontrar, del -2 al 5, acá está, ¿no? Entonces vamos a ir contando a partir del -2, de uno en uno hasta llegar al 5. Entonces, ¿cuánto tomamos aquí? Por ejemplo, del -2 al -1 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, quiere decir que entonces nos costó 7 saltos para llegar del -2 al 5. Ah, bueno, entonces quiere decir que la distancia entre el -2 y el 5 pues es el 7, que nosotros ya lo habíamos encontrado aquí. ¿Ya vieron? Otro ejemplo. La distancia en este caso, por ejemplo, del -7 al -1. Aquí puse otra vez la fórmula para que la tengamos aquí presente. ¿Qué me dice? Pues calcular la distancia que hay de -7 al -1. Entonces me dice que es el punto A, ahí está. El punto A vale -7, entonces aquí lo pongo, ahí está, -7. Y luego me dice, este menos es el que tengo aquí, porque es el menos de la fórmula. Menos, en este caso, -1, que es este punto, o sea, este es el B. Y bueno, hacemos las operaciones, el -7 lo regreso acá. Y bueno, aquí tenemos primero hacer la multiplicación de signos acá. Recuerden que por jerarquía primero hago esta operación, ¿no? Y entonces tengo menos por menos, es más, y entonces me queda que este es -7 más 1. Hago las operaciones, pues ya se dieron cuenta, son signos diferentes, se restan. Y predomina el signo mayor que es el negativo, ¿no? Entonces 7 menos 1 es 6 y predomina el signo negativo. Y entonces aquí tenemos, bueno, entonces calculamos esto, es el valor absoluto de -6, ¿qué es? 6, o sea, simplemente cámbiale el signo. Y bueno, vamos a hacerlo otra vez con la ranita para ver que realmente se esté cumpliendo. Aquí tenemos el -7, ¿no? Entonces nos vamos hasta el -1, o sea, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, quiere decir que nos costó 6 saltos para llegar del -6 al -1, que era el valor que nosotros ya habíamos obtenido aquí. ¿Ok? Y bueno, de tarea, pues ustedes van a resolver estos ejercicios. ¿Cómo lo van a hacer? Pues van a utilizar la fórmula que tenemos acá y también lo van a hacer con la recta, formando los saltitos.
y comprobando que realmente están llegando aquí. O sea, aquí ustedes llegan, dibujan su recta y van a dibujar los saltos con la dirección que están formando, ¿no? Eso es lo que van a hacer de tarea, ¿ok? Y bueno, esos son los temas de hoy. Voy a subir la liga, entonces ustedes pueden revisarlo nuevamente, ¿ok? Bueno, entonces eso sería todo y nos vemos la siguiente clase.